Muy buenos días, queridas amigas. Nuevamente aquí desde los controles de Cocina con Rusbe. Hoy vamos a enseñarles a hacer una nueva receta y espero que les guste y que la puedan disfrutar. La receta que vamos a compartir hoy es curry de tofu con vegetales y les va a encantar. Bien, para esta receta lo primero que vamos a hacer es exprimir nuestro tofu. En un video anterior parece ser que ya les mostré cómo lo pueden hacer. En un plato ancho pone su tofu y pone una tabla de picar o un plato también plano y lo pone encima del tofu y a la vez encima del plato va a poner algo pesado para que eso haga que el agua se extraiga más rápido. Y les sugiero que lo cheque unas 2 o 3 veces hasta que el agua ya se haya drenado completamente. Eso lo puede hacer mientras hago mi preparación para todos los ingredientes que voy a usar. Le estoy quitando el agua constantemente. Cuando ya está completamente drenado, entonces ahora puede picarlo en cuadritos. Y ahora vamos a ir a la estufa. Ponemos un sartén extendido con unas 3 o 4 cucharaditas de aceite. Ahí vamos a ir agregando los pedazos de tofu de manera que cubra la base de su sartén. Los va a dejar de unos 2 a 3 minutos por lado y los tiene que estar volteando. Y los va a ir poniendo en un plato. Si usted quiere escurrirle la grasita, lo puede poner una servilleta en el plato y ahí pone los pedazos de tofu que ya han sido dorados. Después de esto va a cortar sus verduras, las papas, las zanahorias, el brócoli lo va a cortar en trozos pequeños, los chiles morrones y la calabacita. En un sartén vamos a poner aceite para poder freír nuestros jitomates. Nuestros jitomates los vamos a partir en 4 y los vamos a poner en el sartén para que ahí se doren. Esto va a hacer que el aceitito junto con el jitomate los haga bien suavecitos. Después esto lo pone en la licuadora y lo licúa. Ponga esto a un lado porque después se lo agregaremos a nuestro guisado. El brócoli lo puede precocinar antes. Lo he hecho así nada más agregándolo crudo, pero no queda muy bonita la consistencia. Entonces lo que yo hago, en 1 litro de agua pongo a hervirla y le agrego un poquito de bicarbonato, una media cucharadita de bicarbonato para que sus vegetales se conserven verdes, y lo dejo hervir cuando mucho 1 minuto. Inmediatamente después de eso lo saco, lo cuelo y lo pongo en agua bien fría. Puede poner agua con hielos y entonces su brócoli le va a quedar crujiente y verde. Y después de esto vamos a freír las papas y las zanahorias porque son las que son más duras. En un sartén pone 1/4 de taza de aceite. Cuando el aceite está caliente va a agregar las papas y las zanahorias y cuando las estamos friendo les vamos a agregar una cucharadita de curry. Y así las va a tapar, pero también va a estar checando de que las papas no se le peguen a su sartén si es que no tiene un sartén que sea antiadherente. Y al taparlas con el vapor, sus papas se van a ir cociendo más rápido. Una vez que ya tiene las papas y las zanahorias ya listas, las pone aparte en un plato. Ahora, puede usar el mismo sartén donde coció sus papas. En ese sartén vamos a freír la cebolla picada. Una vez de que la cebolla ya está doradita, le va a agregar todas las especias. Y va a dejar que se doren aproximadamente por 1 minuto y ahí las va a estar moviendo para que no se peguen al sartén. Después de 1 minuto les va a agregar 1 taza de agua y los mezcla bien también. Y por 1 minuto también lo deja hervir. Una vez que
esta cantidad de agua se le ha disminuido un poco, le va a agregar otra taza de agua y también la deja hervir. Después de esto va a añadir los vegetales. Empieza primero con el chile y ya que le agregó el chile lo deja hervir unos 30 segundos y después va a agregar las papas y las zanahorias. Le agrega el tofu, las calabacitas y al final va a agregar el brócoli. Una vez que ya agregamos los vegetales, añadimos el jitomate licuado. Checa su sal y si necesita le agrega la que usted quiera. La tapamos y la dejamos hervir por otros 2 minutos o 3 y después de esto le añadimos media taza de cilantro. Dejamos que hierva 1 minuto con el cilantro y esto ya se puede servir con un arroz blanco. Y bueno, esta es la receta. Espero que la disfruten y que la hagan. Que tengan un precioso día y buen provecho. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor y se regocijará por ti con cánticos. Queridas amigas, el versículo que consideramos hoy nos dice que Dios está en medio de nosotros y que Él es todopoderoso para salvarnos. Debemos reconocer que Dios siempre ha estado y estará a nuestro lado. A pesar de los problemas y dificultades, Él trae alivio y sanidad al corazón dolido y quebrantado, y nuestra alma afligida puede encontrar consuelo si recordamos que Dios sostiene a cada ser humano que se encuentra sumido en la desesperación y el dolor. Si alguna vez sientes que Dios calla ante tu problema, solo espera con paciencia el momento en que Él te restaurará. Puedes con su ayuda seguir confiando en medio de las pruebas, porque cuando Dios calla, lo hace por amor. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Que el Señor te bendiga en este día, a ti y a tu familia.